Buen día, vamos a revisar siguiendo el temario de oftalmología pediátrica y estrabismo con el tema de rhabdomyosarcoma. Es importante que tengamos en consideración que el rhabdomyosarcoma es un tipo de cáncer infantil donde la región tanto de cabeza y cuello y en particular la órbita van a representar un sitio anatómico muy importante. A menudo es vista inicialmente esta patología por los oftalmólogos y el diagnóstico oportuno puede salvar la vida de estos pacientes. Entonces, el rhabdomyosarcoma orbitario primario es una enfermedad que afecta principalmente a niños pequeños y el 90% se produce antes de los 16 años, con una edad media entre 5 a 7 años. Hay una ligera predilección por hombres y mujeres con una proporción de 5 a 3 y no existe predisposición racial a esta neoplasia maligna. Este sarcoma de tejido blando infantil más común y representa aproximadamente el 5% de todos los cánceres infantiles. Es la neoplasia maligna primaria más común en órbita en niños y cada año se diagnostican aproximadamente 250 casos nuevos de rhabdomyosarcoma en Estados Unidos, lo que representa aproximadamente el 10%, eh, que de estos pacientes el 10% van a presentar esta forma orbitaria. Dentro de la patología se destacan cuatro tipos, que son el embrionario, que es el más común, se manifiesta a partir de los 8 años, el alveolar, que es el menos común y se manifiesta en la adolescencia, el pleomórfico ya en individuos mayores, y el botroide, que es una forma polipoide, una variante del embrionario, se va a encontrar más que todo en órganos huecos revestidos de mucosa. Hablando ya de su etiología, este tipo de tumor se desarrolla en tejidos blandos orbitarios más que en músculos extraoculares, lo que apoya la teoría de que el tejido de origen real son las células mesenquimales pluripotenciales o indiferenciadas. Entonces tenemos que el tipo embrionario, por lo general, corresponde a una alteración en el desarrollo muscular en la etapa fetal de la séptima a la décima semana, mientras que el tipo alveolar ya es en la etapa de ya la formación de tubo neural, mientras que el tipo pleomórfico generalmente se presenta en adultos mayores y se cree que ocurre de nuevo como una consecuencia de una alteración en la diferenciación del músculo adulto ya desarrollado. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo? Bueno, en la mayoría de estos casos van a surgir de forma espontánea, pero tenemos que tener en consideración de que puede estar relacionado a diversas patologías como la neurofibromatosis, el síndrome de Lee-Fraumeni, que es una mutación en donde el paciente va a tener predisposición a generar diversos tumores, alguna mutación en el gen supresor de tumores P53 puede relacionarse con el síndrome de Bedwick-Whitman, en donde el paciente va a caracterizarse por tener alto peso al nacer, macroglosia, hipoglicemia, y se puede relacionar con este tipo de tumor y también puede ser secundario a un paciente que ya presente retinoblastoma de tipo hereditario. La localización anatómica, bueno, en una revisión retrospectiva realizada por Shields y colaboradores, el sitio primario de rhabdomyosarcoma oftálmico fue la órbita en 76% de los casos, párpado 3%, conjuntiva 12% y tracto uveal 9%. Ya hablando además de la localización anatómica, siguiendo este estudio, la órbita es el sitio primario para el 10% de los radiobiossarcomas, genitourinario 22%, extremidades 18%, para meningios 16% y otras localizaciones de cabeza y cuello 10%, como el cuero cabelludo, cara, mucosa bucal, orofaringe, laringe y cuello. Entonces vemos que estos pacientes deben tener un manejo multidisciplinario, una valoración completa para descartar que no haya ninguna lesión en otras partes del organismo. Dentro de los signos y síntomas, proptosis entre el 80 al 100% de los pacientes, desplazamiento del globo ocular 80% de los pacientes, blefaroptosis de 30 a 50%, edema conjuntival y palpebral 60%, masa palpable 25%, tosis 25% y dolor el 10%. Se presentan como exoftalmos unilateral de rápido desarrollo en el transcurso de semanas. Algunos casos pueden tener un inicio más lento con edema crónico de párpados y conjuntiva antes de la proptosis y desplazamiento del globo ocular.
2/3 de los tumores tienen una ubicación superior o supranasal, lo que va a provocar un desplazamiento del globo ocular hacia abajo y hacia afuera. Aquí vemos en esta fotografía un paciente que tuvimos en el oncológico Luis Racetti, un paciente que tuvo una evolución muy rápida, no se llegó a tener la biopsia para determinar si de verdad era un rhabdomyosarcoma, pero por sus características clínicas de evolución se sospechó que lo era y el paciente trágicamente no sobrevive. Em, ya en la valoración oftalmológica, los tumores superiores se van a asociar comúnmente a blefaroptosis, mientras que los tumores localizados anteriormente se van a asociar con edema, eritema de párpados, congestión conjuntival, quimosis. También el paciente pudiese tener una masa subcutánea palpable. Entonces, siempre en estos pacientes palpar toda la órbita, buscando algún tipo de lesión, también palpar los ganglios linfáticos en cuello, entonces los tumores y los preauriculares y retroauriculares. Entonces, los tumores localizados en la parte anterior y nasal se van a relacionar con una obstrucción del conducto nasolagrimal. Los tumores ya localizados en la parte posterior se van a relacionar con mayor frecuencia con, ya vamos a tener pliegues coroideos, desprendimientos de retina, tortuosidad de vasos retinianos, edema del nervio óptico, neuropatía óptico, mientras que los tumores más grandes ya tienen probabilidades de causar ya restricción de la motilidad ocular, proptosis grave, comprensión del nervio óptico. Y ya el rhabdomyosarcoma conjuntival generalmente va a aparecer como una masa carnosa rosada, asemejando una uva en el fornix conjuntival, mientras que el rhabdomyosarcoma uveal aparece con mayor frecuencia como una sola masa carnosa a nivel del iris, que puede estar asociada con siembra de cámara anterior o glaucoma secundario. Entonces aquí les traigo unas imágenes, se tienen del artículo publicado por Shields y colaboradores en 2003, en donde aquí podemos evidenciar un rhabdomyosarcoma ubicado en conjuntiva, en estos dos casos que están superior, y aquí ya uno ubicado ya a nivel del iris, y aquí muestran la evolución en tan solo de semanas, como hubo una alteración de toda la anatomía. Ya el diagnóstico diferencial, el diagnóstico diferencial vamos a tener que destacar con el neuroblastoma, linfangioma, angioma infantil, celulitis orbitaria y otras patologías inflamatorias. Para lo que necesitamos realizar estudios de imágenes, dentro de los que destaca la tomografía computarizada, en donde vamos a evidenciar, como están aquí en las imágenes, masas que son homogéneas, circunscritas, redondas, ovoides, que son isodensas con respecto al músculo. Em, Vamos a tener que se encuentran dentro de los tejidos blandos orbitarios y no parecen surgir de los músculos extraculares, y los tumores más tempranos no van a invadir huesos. Sin embargo, los tumores que ya son más grandes y tienen más tiempo de evolución están menos definidos y suelen erosionar el hueso y extenderse hacia la nasofaringe y senos paranasales. Las áreas de hemorragia focal o de necrosis pueden aparecer heterogéneas en la tomografía computarizada, y lo que se va a ver es un realce del contraste moderado o bien marcado. Mientras que en la resonancia magnética, vamos a tener que es una lesión que se ve hipointensa en comparación con la grasa orbitaria, pero es intenso con respecto a los músculos extraoculares. En las imágenes ponderadas en T2, las lesiones son hiperintensas con respecto a la grasa orbitaria y los músculos extraoculares. Entonces, las áreas de hemorragia crónica pueden mostrar áreas focales de mayor señal en las imágenes ponderadas de T1 y T2. Entonces, por lo general, van a mostrar un aumento moderado del contraste cuando se hace este estudio con contraste, particularmente cuando se hace la predicción con supresión grasa. Entonces, son una de las consideraciones que debemos de tomar a la hora de solicitar una resonancia magnética al paciente. Ya hablando de la biopsia, hablan de que la biopsia por aspiración con aguja fina no va a proporcionar suficiente tejido. Y destacan dos tipos de biopsia, con base en los hallazgos del examen clínico y estudio de imagen. Se puede decidir si se hace una biopsia por escisión o una biopsia por incisión. Entonces, la biopsia por incisión es apropiada si la extirpación quirúrgica puede lograr sin un daño significativo a estructuras adyacentes, se puede retirar por completo la lesión, como pudiésemos ver en la imagen superior derecha. Em,
cuando esta lesión no está afectando ni al nervio ni al músculo extraocular. Mientras que si el rabdomiosarcoma es muy grande y se localiza en órbita posterior y se dificulta una incisión completa sin dañar estructuras orbitarias vitales, es apropiada una biopsia incisional. En ambos casos, tras la confirmación histopatológica, el paciente debe recibir radioterapia y quimioterapia. Esto es lo que está propuesto según la Academia Americana de Oftalmología, última revisión que se hizo en este año, en marzo, pero ahorita podemos discutir si la experiencia del especialista, a ver cuál es la más recomendada. Ya según la patología, su clasificación histopatológica, vemos que según por microscopía óptica, el subtipo embrionario va a constituir el 80% de los rhabdomyosarcomas orbitarios. Vamos a encontrar células que son fusiformes en varios estadios de diferenciación con el citoplasma altamente eosinófilo. Mientras que el subtipo alveolar son células pequeñas, redondeadas, de apariencia densa, poco dispuestas, y vamos a encontrar tabiques que son similares a los de alveolos, el de los alveolos en el pulmón. Mientras que la variante botrioide tiene agregados subepiteliales de células tumorales y se denomina así debido a su apariencia común de estas células, y ya les dije que tenía forma como de racimo. Y aquí podemos ver en estas imágenes los rhabdomioblastos, que son eh, el hallazgo fundamental para hacer el diagnóstico. Ya hablando destacando un poco de la inmunohistoquímica, es útil para identificar las proteínas de músculo esquelético como la alfa-actina y la miosina y la desmina y la mioglobina. Mientras que la microscopía electrónica puede favorecer el diagnóstico mediante la demostración de haces de actina y miosina o de proteínas de banda A, I o Z, específicas para músculo. Mientras que en la citogenética es importante que el diagnóstico del rhabdomyosarcoma y la diferenciación entre variantes alveolar y embrionaria se puede hacer con esta prueba, y el rhabdomyosarcoma alveolar se distingue del embrionario por la presencia de una o dos translocaciones cromosómicas que se destacan acá. En el rhabdomyosarcoma embrionario hay una mayor frecuencia de pérdida de uno de los dos alelos que a menudo está en el locio del cromosoma 11. Hablando de la cirugía, es importante destacar que en la exenteración orbitaria se consideró el tratamiento de elección hasta la década de 1960. Sin embargo, la tasa de mortalidad era extremadamente alta, 70%. Hoy en día, el objetivo de la cirugía es obtener tejido a través de biopsia con las que se describieron anteriormente para proporcionar una confirmación patológica del diagnóstico y tipificación histopatológica. Y las secciones ya congeladas intraoperatorias son difíciles de diferenciar en el momento el rhabdomyosarcoma de otras neoplasias y procesos inflamatorios. Entonces, pero si se confirma el diagnóstico, el niño debe ser remitido a oncólogos pediatras para recibir tratamiento con quimioterapia y radioterapia lo más pronto posible. Aquí les traigo la estadificación del rhabdomyosarcoma obtenida de la Academia Americana de Oftalmología. Esta estadificación la hace el estudio intergrupal de rhabdomyosarcoma. Vemos que en el estadio 0 es una enfermedad localizada, que el paciente la lesión está completamente resecada, lo que implica es que tanto la resección macroscópica de la impresión como la confirmación microscópica de la resección completa hay ausencia de compromiso de ganglios linfáticos también. Mientras que en el 1A está confirmada la lesión en músculo o órgano de origen, 1B hay afectación contigua fuera del músculo o órgano de origen, la enfermedad residual o compromiso de los ganglios linfáticos regionales es en el estadio 2, mientras que en el 2A hay un tumor localizado macroscópicamente resecado con una enfermedad residual microscópica sin evidencia de compromiso tumoral residual macroscópico o de ganglios regionales, mientras que en el 2B hay una enfermedad regional completamente resecada sin tumor residual microscópico, y en el 2C hay una enfermedad regional resecada macroscópicamente con un tumor residual microscópico. Y en el 3 hay resección incompleta con biopsia o enfermedad residual macroscópica. Y ya en el 4 hay una enfermedad metastásica a distancia con respecto a la lesión de inicio. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Ya les indiqué que destaca la radioterapia. El pronóstico precario para los pacientes con rhabdomyosarcoma orbitario después de la exenteración, como ya les mencioné, era del 70%, motivó al uso de la radiación orbitaria, que luego se cambió por quimioterapia para algunos pacientes seleccionados. Entonces, los pacientes del grupo 2, 3 y 4
reciben radiación generalmente en un rango de 4.000 a 500 grays durante 4 o 5 semanas. Entonces, cuando hay evidencia de diseminación intracraneal, se puede indicar radiación craneal completa y quimioterapia intracraneal, intratecal. Ya hablando de la quimioterapia, los pacientes en los que se ha extirpado completamente el tumor localizado como en el grupo 1 suelen tratarse con quimioterapia sola. En los grupos 2, 3 y 4 reciben combinación de quimioterapia y radioterapia. Y la estadificación determina la duración y el número de agentes quimioterapéuticos utilizados en el tratamiento. Destacan la vincristina y la lactomicina, son los agentes tradicionales que se han demostrado tener buenos resultados. Sin embargo, hay agentes nuevos como la ifosfamida y el etopósido, que también son beneficiosos. Entonces, alentados por estos nuevos resultados, algunos investigadores han sugerido que la radiación se reserve solo para pacientes que no logran tener una respuesta completa para la quimioterapia, dados los efectos secundarios de la radiación. Y es importante que el régimen de tratamiento del paciente sea manejado por el oncólogo experimental. ¿Cómo va a ser el seguimiento? Bueno, siempre hacer la corrección de la mejor agudeza visual del paciente, hacer una evaluación porque el paciente tiene riesgo de tener ojo seco, puede presentar proptosis, alteración de la motilidad, se deben detectar que no haya cataratas, que no haya retinopatía por radiación y realizar tomografía computarizada o resonancia para evaluar cualquier tumor residual o recurrente. Entonces, este seguimiento por el oncólogo pediátrico debe, y además el paciente debe de someterse a una evaluación oftalmológica después de completar el tratamiento cada 3 meses. Y después del primer año, el niño puede ser examinado de 4 o 6 meses durante varios años y luego anualmente con tomografía y resonancia periódica, dependiendo de los hallazgos clínicos. Shields afirma que los radiólogos y oncólogos pediátricos a menudo expresan la preocupación por el tumor residual y recomiendan una biopsia orbitaria adicional cuando existe esta posibilidad. ¿Cuáles van a ser las complicaciones? El paciente que recibe radiación eh, puede, dentro de las complicaciones que se destacan, catarata por radiación el 55% de los pacientes, ojo seco 36%, hipoplasia orbitaria 24%, blefaroptosis 9% y retinopatía por radiación 90%. Entonces hay un informe de un caso de un paciente con melanoma maligno orbitario observado después de 45 años de haber recibido radiación por radiomiosarcoma orbitario. Entonces, el resultado visual a largo plazo que se realizó en el estudio que hizo Shields y colaboradores fue del 2020 a 2040 en 39% de los pacientes, de 2050 a 2100 en 18% de los pacientes y de 2200 APL en 43% de los pacientes. Ya hablando de la quimioterapia, se pueden generar otras neoplasias malignas secundarias que resultan de la quimioterapia, son poco frecuentes, pero destacan la leucemia linfoblástica y sarcoma osteogénico. La ciclofosfamida se asocia con mayor frecuencia con la queratoconjuntivitis seca y blefaroconjuntivitis, así como con menos frecuencia con estenosis del conducto lagrimal y la catarata. La hipofanía se asocia más con conjuntivitis y visión borrosa, el entopósido se asocia con oclusión de la arteria central de la retina y la doxorubicina se asocia con maculopatía aguda grave reversible. ¿Cuál va a ser el pronóstico? Va a depender de localización anatómica, del estadio de la enfermedad al momento del diagnóstico, de la morfología del tumor, de la edad del paciente. Los tumores en órbita producen signos y síntomas oculares tempranos en comparación con los tumores que están en sitios más ocultos, lo que va a permitir un diagnóstico más temprano si se sospecha de la patología y si se piensa en la patología. Además, eh, hay menos linfáticos en el área orbitaria, por lo que la enfermedad generalmente se descubre antes de que genere una metástasis a distancia. La morfología tumoral es un indicador de pronóstico importante. Los pacientes con un tipo alveolar van a mostrar una tasa de supervivencia de 5 años del 74%, mientras que los que ya presentan un tipo embrionario el 80% van a mostrar una tasa de supervivencia de 5 años desde el 94%. A pesar de que la edad en el momento del diagnóstico no ha demostrado tener un factor pronóstico en la muerte relacionada con el tumor, hay lactantes menores de 1 año con rhabdomyosarcoma orbitario tienden a tener un pronóstico más precario con una probabilidad de muerte de 43%. Gracias. Si tienen alguna duda, estoy a disposición.